En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión de el tercer domingo de Cuaresma. Primera lectura del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Entonces Dios pronunció todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas por debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, pues el Señor no dejará impune al que tome su nombre en vano. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás tus tareas, pero el día séptimo es sábado en honor del Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita junto a ti. Pues el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, pero el día séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Bendito sea Dios. Pues aquí están los 10 mandamientos. Esta es la primera vez en la Sagrada Escritura donde donde Dios nos da los 10 mandamientos. El Señor lo repite en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio vuelve el Señor a darnos en la Sagrada Escritura la lista de los 10 mandamientos. Y se repiten durante todas las Sagradas Escrituras. Es providencial que estén estos 10 mandamientos aquí porque existe una mentalidad entre muchos católicos inclusive, que de alguna manera pues el Antiguo Testamento ya pasó y por lo tanto carece de importancia y lo que se dice ahí no ha de tomarse en serio y pero qué anticuado, vives en el Antiguo Testamento, ahora hay que vivir el Nuevo que vino a cambiarlo todo. Pues esa idea no es católica, esa idea es equivocada. En este video no es el lugar para ir profundamente en esta realidad, pero sí voy a decir un poquito.
en el Antiguo Testamento existen cosas inmutables para siempre que ni han cambiado ni van a cambiar. También en el Antiguo Testamento existían cosas que eran temporeras, cosas que eran accidentales y cosas que pueden cambiar y de hecho han cambiado. Pero decir que todo el Antiguo Testamento pertenece a ese nivel accidental y por lo tanto cambiante y superado, pues va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la enseñanza de la Iglesia. Debemos entonces pedir discernimiento para que el Señor nos muestre qué del Antiguo Testamento tiene que quedarse porque es verdad absoluta y que en el Antiguo Testamento pertenecía a lo accidental, capaz de cambiar y por lo tanto que se puede cambiar. Repito, no tengo mucho tiempo aquí en este video para ir profundamente en otras series como en el Catecismo para Adultos que pueden encontrar en el canal. Ya hay más de 30 videos. Y en la serie Gálatas 3:28, donde se compara el tiempo de los hebreos y el tiempo de los gentiles, ahí en esas dos series espero abundar más en esta realidad de qué es permanente en el Antiguo Testamento y qué fue temporero. Pero los 10 mandamientos pertenecen a aquello que es permanente, aquello que ni ha cambiado ni puede cambiar. La Iglesia jamás ha cambiado. Los 10 mandamientos para ti y para mí como católicos los tenemos que seguir cumpliendo. Esta idea nueva, protestante, no católica, de que solo el Nuevo Testamento cuenta y que el Nuevo Testamento vino a cancelar el Antiguo, pues no, eso no es católico. Nuestro Señor dijo, claro, yo no he venido a abolir, vengo a cumplir la ley y los profetas, a llevarlos a su perfección, pero no a abolirlos. Estos 10 mandamientos siguen contando para ti y para mí. Y sin entrar en mucho detalle, quisiera recalcar el mandamiento del sábado. Pero el día séptimo es sábado en honor de tu Señor Dios. En el versículo 8, recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás tus tareas. Pero el día séptimo es sábado en honor del Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita junto a ti. Pues el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, pero el día séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Pues el día sábado, muchos dirán, pero la Iglesia canceló el sábado. No, la Iglesia jamás ha cancelado el sábado. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que muchas veces lo cito en todas estas series, tú y yo como católico tenemos la obligación de mantener el sábado, el descanso sabático, ese día a la semana donde no debemos hacer ningún trabajo, ese día a la semana donde
descansamos con el propósito de reconectarnos con Dios, eso jamás la Iglesia lo ha cancelado. Muchos dirán, pero es que ahora es el domingo. Sí, nosotros celebramos el domingo como católicos, pero el sábado nunca fue cancelado. En el Antiguo Testamento, y esto se lo digo a mis hijos, les animo a que, a mis hijos aquí, mis hijos biológicos, los que viven conmigo, con mi esposa y conmigo, les invito a que lean la Biblia de principio a fin, pues es un libro católico, el Señor ha querido darnos su Sagrada Escritura. Y mientras más uno va profundizando en el Antiguo Testamento, todos ellos, yo incluido, todavía estoy leyendo el Antiguo Testamento. Obviamente conocemos el Nuevo, pero leer cada día un poco, ya sea de 13 minutos como mínimo en honor de Nuestra Señora de Fátima, o hasta 1 hora diaria leer de la Sagrada Escritura, debemos hacerlo. Perdemos el tiempo en las redes sociales y en otras cosas, en noticias, algunas mejores que otras, y en cualquier cualquier otra acción de querer ganar sabiduría, de querer adquirir conocimiento, ver cómo están las cosas. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la Sagrada Escritura? Y está ahí para ti, para mí. Pues a medida que uno lee en las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de que existían dos tipos diferentes de días de descanso en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es atado al mandamiento de los 10 mandamientos. Esto no es opcional, es un mandamiento de la ley de Dios que debemos descansar el sábado. Está ahí, clarísimo. Pues el primer tipo de día de descanso en el Antiguo Testamento era el sábado, el Shabbat. Ese día donde no se hacía ningún trabajo, se le dedicaba el tiempo completamente a Dios, a reconectar con Él. Pero existía otro tipo de día en el calendario litúrgico hebreo, las grandes fiestas, donde se celebraban la fiesta de la Pascua, muchas celebraciones en el calendario hebreo que el pueblo de Dios celebraba, donde no se realizaba trabajo, aparte del sábado. ¿Cuál era la gran diferencia entre estos dos días? Entre estos dos tipos de días de no trabajar. Pues la diferencia es que el énfasis el sábado es en descansar, no hacer trabajo. Y el énfasis en las fiestas hebreas, las fiestas judías del Antiguo Testamento, el énfasis en esas fiestas era el celebrar. En el sábado el énfasis era descansar, en las fiestas el énfasis era celebrar, pero en ninguno de los dos se hacía trabajo. Eran días donde se rompía la rutina, donde no se hacía trabajo, pero en uno se descansaba y en otro se celebraba. Yo recuerdo incluso el calendario de la Santa Iglesia Católica, donde muchos días de fiesta. Recuerdo este dicho español que 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol. Corpus Christi, Jueves Santo y el Jueves de la Ascensión. Eran días de precepto, de celebración, que no caían en sábado o domingo, y que eran días de precepto. Corpus Christi, Jueves Santo y el Jueves de la Ascensión. Esto era cuando la Iglesia todavía tenía claro de que los días de fiesta había que mantenerlos y que
s- la iglesia siempre lo ha tenido claro, perdón, la iglesia siempre lo ha tenido claro. Yo digo algunos miembros de la iglesia que a veces se nos olvida, porque la iglesia siempre ha enseñado la verdad y seguirá enseñándola hasta que regrese el Señor. Eso es una promesa que tenemos y que Él, siendo veraz, la cumple. Pero recuerdo cuando sí se rompían en los países católicos el Jueves Santo, el Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión, pues eran unas pocas de muchísimas fiestas que se celebraban y el pueblo entero pues dejaba de trabajar. Así como hacían nuestros hermanos hebreos, nuestros hermanos cristianos hacían lo mismo, católicos, en los países católicos se hacía lo mismo. Ahora que pues se ha querido seguir al mundo, en vez de convertir al mundo y cambiar al mundo, pues en muchos lugares se ha querido seguir los caminos del mundo y cómo es posible que tú dejes de trabajar un jueves, siendo tan importante el trabajo. Vamos a mover esta fiesta del Corpus Christi para un domingo o esta fiesta de la Ascensión para un domingo. Ahora ya no tenemos el jueves de la Ascensión, tenemos el domingo de la Ascensión. Pues porque, claro, ¿quién va a atreverse a romper la semana de trabajo? Porque, pues qué pena, pero es lamentable, pero se ha llegado así. La situación actual de la iglesia también la comentaré, la estoy comentando en la serie Gálatas 3:28. Pero bueno, por eso no quiero profundizar mucho aquí, pero sí es esto precioso, esto bonito, porque lo que hacían los primeros cristianos, todos ellos hebreos al principio, pero incluso los cristianos cuando comenzaron los gentiles a entrar en la iglesia, siempre guardaron el sábado. El sábado, día de descanso, los primeros cristianos siempre lo guardaron. Siempre. Nuestro Señor lo hizo y los primeros cristianos también. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Que el día del Señor, el día dedicado a Él para celebrarlo, fue el domingo. El domingo fue añadido a la fiesta del sábado. No que el domingo vino a cancelar el sábado, el domingo vino a ser añadido. Recordemos que en el Antiguo Testamento en el sábado se descansaba y en las fiestas se celebraba. Pues tú y yo como cristiano y los primeros cristianos lo que hacían, tú y yo como cristianos estamos llamados a seguirlo. Los primeros cristianos lo que hacían que descansaban el sábado y celebraban el domingo. Y ahora celebraban la fiesta más grande de todas. No cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que fue grande, no cuando los macabeos recuperaron el templo en Jerusalén, que fue grande, pero la más grande de todas, la resurrección de Jesucristo, se celebra el domingo. Y los primeros cristianos, de ahí fue que nació el fin de semana, porque los primeros cristianos descansaban el sábado y celebraban el domingo. Los hebreos católicos que conozco, unos más que otros, mi familia incluida, también mantenemos el sábado como el día de descanso, no hacemos nada, ni siquiera usamos celulares, desconectamos, descansamos totalmente. No leemos nada excepto la Sagrada Biblia en el sábado, que lo comenzamos desde el viernes en la noche, la puesta del sol. Y el domingo celebramos la resurrección del Señor. Así hacían los primeros cristianos. En ningún lugar encontrarán en el catecismo de la Iglesia, en la enseñanza de la Iglesia, que el sábado fue cancelado. Porque la Iglesia no tiene capacidad, no tiene poder para cambiar los mandamientos y mantener el sábado es uno de los 10 mandamientos. Lo que la Iglesia sí puede hacer y ha hecho es añadir fiestas, porque la Iglesia tiene el poder de legislar y de declarar una fiesta o de cancelarla o de cambiar. Pero la fiesta del domingo, del Día del Señor,
lo que hizo la iglesia fue que la añadió. Démonos cuenta también que en el cielo tú y yo haremos dos cosas: descansar de los trabajos y celebrar en el banquete de bodas del Cordero. Pues la iglesia es lo que ha hecho desde el principio. Se descansa el sábado y se celebra el domingo. Para aquellos de ustedes que lean o recen la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia, verán el día de sábado donde se sigue haciendo alusión al día de descanso. Y esto está en la liturgia de las horas, porque la iglesia jamás ha cancelado el descanso sabático. La iglesia ha añadido la celebración dominical que, como en el Antiguo Testamento se hacía, cada vez que había una celebración era día de descanso también. Pero el énfasis del domingo es en celebrar y el énfasis el sábado es en descansar. Ay, ya llevo 20 minutos, no quería extenderme tanto porque no he cubierto el resto. Pero bueno, aquí voy. El Salmo tomado es el Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aquí el Salmo 18, que en la iglesia nos pone como salmo responsorial de este tercer domingo de Cuaresma, repite lo mismo. Esa primera lectura con los mandamientos del Señor no cambia, ni ha cambiado, ni cambiará. Y así lo entendieron los primeros cristianos, que eran todos hebreos católicos. Y así te invito a que lo entiendas. Los 10 mandamientos no han cambiado. El descanso de ese día, de un día que no hagamos ningún tipo de trabajo, debemos ofrecérselo al Señor el sábado. Y el domingo, la celebración de su resurrección. El Señor no vino a abolir, vino a completar. El Señor no abolió el sábado, el Señor nos dio el domingo también para descansar y celebrar. Bueno, voy aquí un poquito rapidito porque me he extendido demasiado. La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, del 20 al 25. Porque los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados, judíos y griegos, predicamos a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues qué hermoso esto, sí, porque sí, el judío
se presenta con Cristo y ya tiene sus prejuicios. El gentil se presenta ante Cristo y ya tiene sus prejuicios. Y cada uno viene con sus problemas y ideas preconcebidas. Los judíos piden signos. Bueno, pues el Señor le ha dado los signos a los judíos. El signo de contradicción, Jesucristo. Los griegos buscan sabiduría, pues el Señor le da la sabiduría al que lo pide. Jesucristo nuestro Señor es la respuesta para los dos pueblos. Para el pueblo hebreo, que tuvo su tiempo, como comento en la serie, y para el pueblo gentil, que ha tenido su tiempo, como comento en la serie. Pero la solución para ambos es una: Jesucristo nuestro Señor. Y este crucificado, abrazar la cruz de Cristo, ya sea judío o gentil, esa es la solución. Para eso fuimos creados. Es en ese abrazo de la cruz, en ese abrazo al crucificado, donde ve todos los signos que el Señor nos ha dado tienen sentido. Es en ese abrazo al crucificado donde la sabiduría infinita es revelada. Entiendo ahora el sufrimiento. Entiendo el porqué del sufrimiento y entiendo que estoy llamado no a sufrir eternamente, pero a vivir y a gozar eternamente en Cristo resucitado. El signo que piden los judíos y la sabiduría que buscan los gentiles en Cristo se encuentran. No cancelando una ni la otra. Démonos cuenta que los judíos querían signos y se le dieron los signos. Se le dio el signo. Los griegos buscaban sabiduría y la consiguieron. El Señor no cancela aquello bueno que hay, sino que lo eleva y le da sentido. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado». Recordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos replicaron: «¿Qué signo nos das para hacer esto?». Jesús respondió: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos contestaron: «En 46 años ha sido construido este templo y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno, porque conocía el interior de cada hombre. Bueno, pues aquí vemos en el Evangelio, primero, que el Señor, como buen judío que no vino a cancelar, sino a cumplir,
la primera frase de aquí, el primer versículo, pronto iba a ser la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Él celebraba las fiestas judías. Y nosotros no tenemos obligación de celebrar las fiestas judías, celebramos las fiestas cristianas, pero hay una excepción. La única fiesta judía que tú y yo estamos obligados a celebrar, aparte de las fiestas cristianas que la Santa Iglesia nos ha mandado a celebrar, repito, la única celebración judía que tú y yo estamos obligados es la Pascua judía, pero ya no con un cordero de 4 patas, pero la Pascua judía tú y yo la celebramos con el Cordero de Dios. La celebramos cada Jueves Santo. La liturgia católica, el Jueves Santo, el marco de esa liturgia del Jueves Santo es la Pascua judía, que fue donde nuestro Señor instituyó la Sagrada Eucaristía, donde nos deja real y verdaderamente presente su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es el ejemplo perfecto de que nuestro Señor no vino a abolir, sino a dar cumplimiento. Esa Pascua judía, que era en preparación a la Pascua del Cordero de Dios, tú y yo la celebramos ahora con el Cordero de Dios. El Jueves Santo, que es donde el Señor instituyó, dentro de ese marco de la Pascua judía, instituyó su propia Pascua, la Pascua del Cordero de Dios, donde les dio por primera vez a los apóstoles a comer su cuerpo, su sangre, a recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso ocurrió en la Pascua judía. Es así como la Pascua judía llega a su cumplimiento. Y ahora es la Pascua del Señor, el santo sacrificio de la Eucaristía, que hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz, en cada altar. Y tú y yo podemos ser partícipes de ese sacrificio recibiéndolo en la Sagrada Comunión. Esto ocurre en el templo, cuando el Señor tira las monedas, tumba las mesas, saca los animales. Una cosa diré, en el templo de Jerusalén, muchos dicen, el templo, pues sí, eso era un templo vacío. No, el templo de Dios no estaba vacío, jamás. El templo de Dios se vació en la muerte de Jesucristo. Cuando el velo del templo fue rajado de arriba abajo, ahí ya ese edificio se convirtió en un templo vacío. Pero hasta entonces, dentro del templo de Dios habitaba el Shekinah, la presencia de Dios. Léanlo, creo que está en el libro de los Reyes, los libros de los Reyes, como cuando Salomón construyó el templo y el arca de la alianza, donde ya Dios habitaba. Ay, pero es que esto es tanto y tanto que no voy a poder aquí. Pero muy, muy, muy resumido, la presencia de Dios en el arca de la alianza guió a su pueblo por 40 años. La presencia de Dios en esa arca de la alianza fue llevada a Jerusalén. David la protegió. Donde quiera que esa arca de la alianza iba con la presencia de Dios, le daba la victoria a su pueblo. Producía frutos de santidad y de bendiciones, incluso materiales, a aquellos que estaban cerca del arca de la alianza, porque la verdadera presencia de Dios sí estaba en el arca. Y esa arca fue la que se colocó dentro del templo de Salomón. Y es hermoso cuando lean en
El libro de los Reyes, todas las promesas que Dios le da a aquellos que rezan dirigiéndose al templo o aquellos que iban al templo a orar. Nuestro Señor mismo nos da el ejemplo de cuando un pobre hombre fue al templo a pedirle perdón a Dios y se quedaba atrás diciendo, perdóname, Señor, que soy pecador. Y luego fue otro al templo y dijo, pues gracias, Señor, porque yo no soy como todos los demás, una bola de sinvergüenzas, y yo lo hago todo bien. Pues el Señor dice que uno fue justificado, el pobre, humilde, y el otro no lo fue. Pero todo eso ocurrió en la presencia de Dios en el templo. Y para aquellos que piensan que, bueno, pues en el templo era un sitio vacío, vean la acción de nuestro Señor Jesucristo, aquí que entró al templo y violentamente sacó a todos aquellos que habían blasfemado la casa de Dios. Sí, la presencia real de Dios estaba en el templo. La Sagrada Escritura da testimonio de eso en el Antiguo Testamento. No es un símbolo, es una presencia real. Una presencia no encarnada, pero presencia de Dios real. Por eso aquí el Señor dice, no hagáis, quitar esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. La presencia de Dios habitaba en el templo. ¿Cuándo dejó eso de ser así? Cuando el Señor murió, que el templo se rajó de arriba abajo, ya la presencia de Dios no habitó en el templo. Pero desde antes de que el velo fuese rajado de arriba abajo, la presencia de Dios habitaba más perfectamente que en el templo y habitaba de forma encarnada, habitaba en el templo del cuerpo de Jesús, que él hace alusión aquí. Cuando dijo destruyan este templo, se refería a su cuerpo, porque la verdadera presencia de Dios, que habitó por tantos años en el templo de Jerusalén, comenzó a habitar desde el instante de la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa misma presencia que habitaba en el templo judío, que ya no existe, es la que habita en Jesucristo. Dice San Pablo que en él habita toda la plenitud de la divinidad. Jesucristo es Dios hecho hombre. Por lo tanto, en cada iglesia católica, donde está la Sagrada Eucaristía, ahí está la presencia de Dios. Dense cuenta que solamente Dios habitaba en el templo en el tiempo de los hebreos, porque era para ellos nada más, era el tiempo de los hebreos. Cuando ha llegado el tiempo de los gentiles, pues ahora la presencia de Dios está en cada iglesia católica donde quiera que esté el Santísimo Sacramento, ya sea guardado en el sagrario, ya sea expuesto en la custodia. Esa presencia de Dios hecha hombre. Bueno, pues perdónenme por haberme extendido tanto, pero es que pues es mucho, y mucho lo que quiero decir, pero no tengo suficiente tiempo. En resumidas cuentas, el Señor no ha cancelado los mandamientos. La Iglesia, la Santa Iglesia, jamás ha cancelado el sábado, sino que ha añadido el domingo como día del Señor. Tenemos la obligación de ir a cada misa, como mínimo cada domingo, para celebrar la resurrección del Señor, no hacer trabajo. Y les invito a que comiencen a practicar eso, como hacían los primeros cristianos. Descansen el sábado de todo trabajo para reconectar con Dios. Aliméntense solo el sábado, vayan a misa, que tenemos esa bendición, y aliméntense de la palabra de Dios. Y el domingo celebren con todas las fuerzas, con toda la alegría, porque razón tenemos para celebrar.
Bueno, Marránata, 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.